Plantean en este ejercicio que se tiene un cohete el cual enciende dos motores simultáneamente. Uno produce un empuje de 480 Newton directamente hacia adelante, mientras que el otro da un empuje de 513 Newton y nos dan la dirección. Hacia arriba, 32.4 grados, arriba de la dirección hacia adelante. Obtenga magnitud y dirección relativa a la dirección hacia adelante de la fuerza resultante. O sea que en este caso nos darán, digamos, dos vectores, el vector A, que será nuestra primera fuerza. Vamos a dibujarlo por acá en un plano cartesiano. Entonces les voy a mostrar mi primer vector. Este es mi primer vector, el vector A, que me dice que tiene una magnitud de 480 Newton. Me dicen que hacia adelante, ¿verdad? Para mí, adelante va a ser el eje X positivo. Entonces yo defino este eje como esta parte positiva del eje X va a ser la dirección hacia adelante y ese va a ser mi referente, ese va a ser mi dirección referente. Entonces este vector, que es el primer vector, si lo quiero sacar en componentes, como está sobre el eje X, no tiene componentes en Y, todo está sobre el eje X, observe. La componente en X de él es 480. Porque este vector que está sobre el eje X no tiene componente en Y, la componente en Y es 0. ¿Qué puedo concluir entonces? Que el vector A lo puedo escribir en vectores unitarios como 480 en Y, positivo, porque va hacia más X, y 0 en J, o más 0 en J, porque no tiene componentes en el eje Y. Perfecto. Entonces esta va a ser mi primera fuerza. Luego dicen, mientras que el otro motor da otro empuje, o sea, un segundo vector que lo vamos a llamar B, y lo vamos a dibujar. Dibujado quedaría algo como esto, permítanme, yo lo traigo por acá dibujado como quedaría. Dibujado quedaría algo como esto. Este vector. El vector B, observe que ya tiene una dirección. Hay que ser muy cuidadoso con esa dirección porque me dicen que esa dirección es de 32.4 grados, ¿cierto? Arriba de la dirección hacia adelante. Recuerden que esta era la dirección hacia adelante, ¿cierto? Esta era la dirección hacia adelante. Y este está 32.4 grados arriba de esa dirección. Por eso lo dibujé 32.4 grados más arriba, más inclinado. ¿Qué quiere decir? Que este vector sí va a tener dos componentes, ¿cierto? Va a tener la resultante, la componente sobre el eje X, aquí le estoy dibujando, y va a tener la componente sobre el eje Y. Las dos van a ser positivas. Entonces la voy a sacar por acá, voy a traer por acá esas dos componentes. Ahorita me traigo ese cálculo, aquí lo tengo, aquí lo voy a escribir. Observen bien y vamos a explicarlo. La componente en X es la que toca el ángulo, o sea que es coseno. Entonces 513, que es la magnitud del vector, 513 newtons, coseno del ángulo, y me da 433, ¿cierto? 433.14. Y esta componente, la componente en Y, esta componente no toca este ángulo, o sea que seno, entonces es 513 seno de 32.4 grados y me da 274.87. Este vector lo puedo entonces escribir, el vector B, en notación de vectores unitarios como 433.14i, positivo porque va hacia la derecha, ¿cierto? Va hacia la derecha, va hacia acá, y más 274.87 J, porque va hacia arriba. Entonces ambas son positivas. Y ahí tengo la primera fuerza, la segunda fuerza. Entonces lo que voy a hacer es sumar. Voy a sacar la resultante de esas dos fuerzas. Entonces, como yo aquí conozco la primera fuerza y la segunda fuerza, voy a sacar la resultante. ¿Qué es la resultante? Es la suma de esos dos vectores. De tomar y sumar la I con la I, la J con la J. Esta I que tengo acá, esta de acá, esta I, la sumo con esta I.
me da 913.14, que es la primera componente en I. Y sumo la componente en J, esta J con esta J. Siempre se suman componente a componente. Ahora, ¿qué quiere decir este vector? Que este vector que tengo acá es la suma de estas dos fuerzas. La suma de estas dos fuerzas. Entonces, al sumar estas dos fuerzas que ponen los motores, el vector A y el vector B, la fuerza A y la fuerza B, voy a obtener una única fuerza o una fuerza resultante o equivalente a la suma de esas dos. Y si lo quiero dibujar, pues entonces es tanto lo debo dibujar para saber en qué cuadrante está y para saber la dirección. Entonces lo voy a dibujar. Observen que para dibujarlo es muy fácil. Miro que tanto esta que tengo acá es positiva como esta que tengo acá es positiva. ¿Qué quiere decir? Que me dan el primer cuadrante. Y entonces la fuerza resultante es esta. Ahí está en el primer cuadrante. Es esta fuerza que tengo acá. Haciendo un ángulo teta. Y yo debo, siempre el teta se dibuja con el eje X. Siempre. Y yo debo calcular ese valor de ese ángulo teta y el valor de esta fuerza resultante. Entonces, para sacar la resultante de las componentes IJ se hace Pitágoras. Entonces obtengo por Pitágoras, tengo que la resultante es 953.61 newton, es tomar, elevar al cuadrado y sacar raíz. Ahí lo tengo. Y para sacar el ángulo, entonces aplico tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X. O sea que es algo como esto, que les voy a mostrar. Ahí está. De la componente en Y sobre la componente en X, 274.107 sobre 913.14. Y este angulito que tengo acá, teta, ¿cierto? Lo vamos a marcar por acá. Este ángulo de acá, teta, tiene un valor de 16.75. Arriba, miren que da arriba de la dirección hacia adelante. No se le olvide que la dirección hacia adelante es esta. Esta es la dirección hacia adelante, ¿cierto? Esta es la línea hacia adelante. Y entonces está haciendo con un valor, está dando con un ángulo por encima, ¿cierto? Arriba de esa dirección de hacia adelante. En otras palabras, observe algo que es interesante, y es que si usted suma el vector A con el vector B y lo hace gráficamente es tomar primero el vector A, entonces toma el vector A, entonces digamos que lo hace así, ¿cierto? Ahí va el vector B. Donde termina el vector A, o sea, este es el vector A, este es el vector A. Y donde termina el primer vector, voy a aplicar el segundo vector. Entonces, ahí voy a aplicar el segundo vector para hacerlo pues gráficamente. Entonces, gráficamente es donde termina el primer vector, entonces voy a tomar el segundo vector. A verlo con otro color. Ahí está. Entonces tengo el segundo vector. ¿Qué será? ¿Cuál vector? El vector B. ¿Cierto? Entonces ahí donde termina el primer vector, tomo el segundo. ¿Y cuál es la resultante? Unir el inicio del primero, ponerle otro color anaranjado. Unir el inicio del primero con el fin del último. O sea, lógicamente esto pues no está a escala, pero este vector sería esta resultante. ¿Con qué dirección? Con esta dirección de acá. 16.75 grados. Esta va a ser la dirección y la magnitud de ese vector sería, esta sería la magnitud. 953.61. Y así hemos terminado este ejercicio.